Herencia de tomarse este ratito para conversar con nuestro programa de EASI de la ciudad de Santa Fe. Doctor Grimson, ¿cómo le va? Buen día, muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, acá estamos, siempre vio en las radios, hay algún problemita por ahí pasa, digamos, hoy nos pasó que tuvimos un problema de conectividad, por eso le pedimos disculpas habernos retrasado un poquito No y hay bueno, problema. bueno, sabemos que siempre también usted anda con mucha actividad. Usted sostenía hace algunos días que Milei mantiene un formato político, pongamos así, de ejecución, de gestión pública que estresa a la comunidad. Nosotros sentimos, digamos, como dirigentes políticos, en el caso mío, además ejerzo funciones en el mutualismo, y bueno, sentimos eso que usted dice, ¿no? El estrés. ¿A qué se debe ese formato, esa concepción, esa forma de gestionar la política? Bueno, digamos que las fuerzas, como mencionábamos recién, lo de Bolsonaro, lo de Trump, Mm. otras fuerzas de extrema derecha, llegan al poder, llegan al gobierno en función de una sensación muy expandida de incertidumbre. En el caso argentino pesó mucho el tema de la inflación, pero veníamos ya de una serie de incertidumbres, ¿no? La pandemia, la pospandemia, las vacunas, la sequía, y en esa situación de profundo malestar social, no Ay, se solamente cortó. por el bien, por el incremento de la pobreza, Ujú. ellos montan lo que yo llamo una mesa del desquicio, una mesa de trabajo para generar estrés social. ¿Cómo lo hacen? Apelando a lo que se llama habitualmente la ingeniería del caos. O sea, expertos que pueden ser psicólogos, antropólogos, sociólogos, ingenieros de redes, que van instalando una agenda de debate completamente absurda y ridícula para ocultar los verdaderos debates que hay en la sociedad. Fíjese que ayer, minutos después de que se supo la cifra de pobreza, sale el presidente con Susana Jiménez a saludar al balcón de la Casa Rosada. ¿De qué tenemos que discutir en la Argentina? ¿De Susana Jiménez o de que tenemos a 2/3 de los chicos bajo la línea de pobreza y que esto se está agravando con las medidas de este gobierno? ¿Es una especie de Bueno, reconfiguración del tradicional pan y circo, Alejandro? ¿Se puede poner en términos simples así? sí, pan, claro, sí, Pan, se palos y puede circo poner. sería. Pan no va a haber, no va a haber para rato, Claro, dicen que porque no hay plata para el asadito, pero claro. no hay plata para los jubilados y para los trabajadores y eh, circo constante, pero es un circo, a diferencia del circo tradicional quizá, del circo romano, ¿no? Que es de donde viene la expresión, que serían los grandes estadios de fútbol, etcétera. No, este es un circo vinculado a una actitud de mal humor y de cierta violencia discursiva, ¿no? Alejandro, ¿qué tal? Pablo Benito te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver si interpreto bien porque uno también recurre a su propio ser y a su propio cuerpo para tratar de interpretar esto que estás diciendo y lo que uno siente. Que es como, y como periodista a mí me pasa de que cuando te levantás a la mañana, vas a Twitter, ¿no? Casi como un vicio, a ver la cantidad de cachetazos que vas a recibir por la mañana y en esa vertiginosidad, en esa Sí, cuestión que vos estás hablando, es que te marea, ¿no? Como que alguien que te pega de un lado te amaga bla, 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 y perdés la noción de lo importante a partir del caudal de información, digamos, intrascendente que termina siendo como el juego de, viste, el juego que hacen de dónde está la moneda, que van con los vasos, ta, 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 y bueno, sabés dónde está, en la claro. velocidad que mueven las manos. Es un poco así lo que vos decís con respecto a esta forma. Claro, es una puesta en escena para instalar temas absurdos. Por ejemplo, si el presidente de la nación insulta a otro presidente de la nación, Mm. si insulta a sus adversarios, si insulta a un periodista, ¿no? Yo recuerdo que el periodismo muchas veces habló de los malos modales de los Mm. presidentes, pero nunca hubo un presidente con estos modales porque en este caso ya estamos hablando de rasgos autoritarios, ¿no? O Mm. sea,
no se puede, vos en la medida en que cumplís una función pública, no podés maltratar a los que piensan distinto que vos, sean sean economistas, sean periodistas, sean políticos, etcétera. Vos tenés que debatir ideas, es la obligación de cualquier demócrata. Debatir ideas, confrontar, pensar distinto es parte de la esencia de la democracia. Ahora, si cuando pensamos distinto vos me insultás o yo te insulto, estamos debilitando a la democracia. Hay algo en esto que recoge la sensación social de la insatisfacción democrática, me parece, ¿no? Y lo transforma negativamente en este caso en lo que vos estás mencionando, ¿no? La agresión, la descalificación del adversario. A mí lo que más me impresiona de las cosas que vos, y permitime tutearte, decís, es que Sí. Esto va a durar mucho tiempo, digamos. O sea, que esto no vino para irse en una elección o dos, sino que va a ser una expresión social con seguramente su correlato electoral o de gestión pública en muchos lugares del mundo, y que va a durar mucho tiempo. No, claro, vamos a aclarar esto. Yo lo que estoy diciendo es, en Europa, digamos, ya hace muchos años que en todos los países hay una gran cantidad de diputados que pertenecen a las fuerzas de la extrema derecha. Pensá que, bueno, el caso más antiguo que conocemos es el de Francia, con Marianne Le Pen ahora y el padre antes, ¿no? Pero en todos los otros países, bueno, en España surgió Vox, Alternativa por Alemania, bueno, Giorgia Meloni gobierna Italia. Lo que yo estoy diciendo es, esto no es un fenómeno pasajero, sino que van a ser protagonistas de la política. Eso no quiere decir que van a ganar todas las elecciones, Claro. para nada. O sea, Bolsonaro ganó una elección, gobernó 4 años, los brasileños dijeron cambiemos y votaron a Lula, y hoy está gobernando Lula. Y obviamente Y Trump que también. es sustancialmente distinto, y no es lo mismo si gana Trump o si gana Kamala Harris en Estados Unidos. Ahora, después de perder una elección, o sea, Trump perdió la elección, pero sacó decenas de millones de votos. Entonces, a esto me refiero yo al decir, digamos, estamos en una época donde el insulto, la fake news, el caos como plan de comunicación, los trolls, etcétera, van a ser parte del escenario político, lo cual plantea riesgos para la convivencia democrática. Lo que tenemos que hacer es fortalecer la convivencia democrática y, por supuesto, en línea con lo que vos decís, tener un plan económico-social efectivo y contundente que permita revertir ese desencanto con la democracia. En la medida en que la democracia pueda cumplir con sus horizontes, con sus promesas, con sus mandatos, estas fuerzas irremediablemente van a retroceder. Pero si la democracia no lo hace, eso le genera nuevos espacios a fuerzas de este tipo. Una pregunta que quiero llevarla para este lado, más que un juicio de valor, me interesó la parte en la cual usted pergeñaba lo que podría ser no una cuestión que ocurre por manifestación espontánea, sino muy estudiado, que se fue desarrollando con el tiempo para ver cuál es la forma técnica, hasta científica, digo, de generar esta cuestión de la violencia como una forma de tapar otra cosa, la violencia verbal y todo. Es más, yo lo escuchaba que decía César recién, palos, y realmente todavía, a mí me parece que por lo que es la magnitud del ajuste, no hay una represión, no veo una gran represión con respecto a la magnitud del ajuste, o sea, casi te diría como que no. Pero esto, y me acordaba de la doctrina del shock de Naomi Klein, que es tal el shock ante el ajuste, que por ejemplo pasó en el Katrina, por ejemplo, dice que a partir de la indefensión, la vulnerabilidad cultural de la sociedad hace como que agarres cualquier cosa que viene porque lo necesitas, y acá lo vivimos con las inundaciones de 2003, cuando termina imponiéndose quién había generado las inundaciones. O sea, es un estado de shock que lleva a cada uno de nosotros a sentirnos vulnerables y a aceptar cualquier cosa como posible porque nos salva. Esto, pregunto, ¿esto es científicamente armado, con técnicos, planeado, en una mesa, o es simplemente algo que va ocurriendo?
No, básicamente es un proceso social y político que Mm, vos lo describís adecuadamente. Acá, digamos, la responsabilidad de haber llegado el año pasado a 275% de inflación, obviamente que no era de claro, Milei. O sea, es vos lo que disciplinador. tenés es que Cristina Kirchner se va con el 20-25 de inflación, Mauricio Macri la duplica un poco más que la duplica, la lleva a 53 y el gobierno del Frente de Todos la termina llevando. Todo ese Claro. escenario es la causa de Milei, no la consecuencia. Entonces vos lo que tenés es que en varios votantes de Milei aparece la noción de Milei evitó que eso siga subiendo y que eso sea peor. Milei ya logró algo, Mm, porque eso iba a ser todavía peor de lo que fue. Entonces hay que aguantarse la situación un poco más. No quiere decir que lo vayan a aguantar mm. indefinidamente. Ahora, esta semana ya todos los medios de comunicación informaron que empieza a haber un final de luna de miel, un retroceso en las encuestas. De todas maneras, bueno, es una luna de miel bastante larga la que Sí, hubo, justamente por lo que vos sí, decís. la magnitud. Y es cierto lo que es, también comparto lo que decís respecto, a ver, si uno mira la marcha de los jubilados, la última, cuando hubo represión, o Ujú, mira el gas pimienta contra esta chica, una nena, que le tiran en la cara, evidentemente hubo un incremento mm, de la represión. Ahora es un incremento dentro de un parámetro bastante argentino. sí. Argentino, quiero decir, Argentina es uno de los países, por suerte, con menor represión y Mm, donde hasta ahora no hay daños irreversibles a los manifestantes, ¿no? claro, no hay muertos, sí. Entonces, eso es algo crucial y es algo que hay que seguir bien de cerca para que se mantenga ese rasgo eh, que es de los más positivos de la Argentina, ¿no? Mm, Alejandro, ante esta cuestión que vos mencionás y en la cual creo que haces centro, de agresión a las formas democráticas, de directamente vulnerarlas a las formas democráticas, de desquicio, de estrés, a la cual nos someten este tipo de políticos, digamos, como Milei, sería la contracara, sería la sensatez, la propuesta democrática, la tolerancia, la respuesta de la democracia. Yo creo que por un lado tiene que haber una épica de la templanza, Mm, mm, en el sentido de que responder a la violencia con violencia mm, es hacerle el juego, es entrar en lo que no hay que entrar. Al mismo tiempo, como te decía antes, desde el punto de vista comunicacional y dialógico, creo que hay que explicarlo, hay que explicar que hay otras formas de hacer las cosas que son mejores, y por el otro lado hay que mostrarle a la sociedad que hay otro camino. Que hay otro camino, ¿qué significa? No se puede vivir con inflación, mm. con esos niveles de inflación con los que estamos viviendo y con los que vivimos. Entonces, hay que mostrar algo que hasta ahora, lamentablemente, la oposición no mostró, que es que hay un camino para bajar Ujú. la inflación con justicia social y no con aumento de la pobreza. Acá, como Sí. vos sabés, mm. dicen que no hay plata, pero le bajaron los impuestos a los millonarios de una manera Sí. extraordinaria, digamos, con la baja de bienes personales. Y bienes personales pagan muy pocos argentinos, ¿no? Mm. Y ahora pagan menos argentinos que antes y los que pagan menos de lo que pagaban. Bueno, si vos le bajás los impuestos a los millonarios diciendo que van a invertir, después no invierten, ¿no? Y bueno, después decís que no hay plata, pero justamente las fuerzas democráticas por la justicia social tienen que mostrar que existen otros caminos y yo creo que hasta ahora no han sabido mostrar eso y eso tiene mucha relevancia en el cuadro que estamos analizando. Una de las cosas que a mí me interesa, porque la verdad que para hablar de la oposición que no se opone, yo lo voy a decir así, por ejemplo, también a veces hay que escuchar lo que del otro lado dicen, porque no que todo es cancelable. Por ejemplo, Adorni dijo ayer algo que a mí me llamó la atención de cómo reaccionaron ciertos sectores, que Adorni dijo, los niveles o el índice de pobreza que hoy se muestra es la razón por la cual Milei es hoy presidente. Y a mí me parece que eso, en vez de enojarse uno,
por ejemplo, los dirigentes de la oposición o del peronismo, o que estuvieron 4 años en el gobierno, tienen que ser, che, muchachos, lo que está diciendo es cierto. O sea, el nivel, como vos decís, de inflación, que es un gran disciplinante social, lo vimos en el 89, lo vimos generalmente, es un disciplinante social, porque vos ya querés que basta, pero es como que también se hace un culto o una cuestión de, bueno, a ver, ¿quién le pega más a Milei? ¿No? Y no está eso que vos decís, que decir, bueno, a ver, ¿y cómo sería bajar la inflación, ganar productividad desde un proyecto distinto? ¿No? O sea, ¿cómo sería? ¿Qué me estás diciendo? Yo tengo que elegir entre lo que me propone Milei y lo que vos no me propones. Pero aparte, es como una carrera a ver quién le pega más a Adorni, a todo el circo que recién dijimos que no es casual. En esto la oposición también es parte de este sistema, digamos, hoy, o de este modelo. Bueno, claro, o sea, Milei le ganó a las otras fuerzas políticas y les ganó porque sintonizó con las preocupaciones de la sociedad, especialmente con terminar con la inflación, y con darle, él le dio en su campaña electoral, todos lo vimos, una causa a todo esto, que era la causa de plantear, bueno, hay una casta política, vamos a hacer un ajuste contra la casta y de esa manera vamos a ordenar la economía. Lo que estamos viendo claramente es un incumplimiento del mandato electoral. Sí. ¿En qué sentido? Y que si la casta política son todos los argentinos, no es una casta. Él decía que había una casta que se oponía a los argentinos de bien, pero los jubilados son argentinos de bien que aportaron toda su vida y perdieron plata con su gobierno. Y así podemos seguir con los trabajadores, etcétera. Entonces, en ese sentido hay un incumplimiento. ¿Cuál es el pronóstico? Y el pronóstico es que con estas políticas que está implementando Milei, no se va a reducir en el próximo año drásticamente el porcentaje de pobreza. Entonces, la discusión contrafáctica que propone Adorni es eso, es una discusión contrafáctica. ¿Qué hubiera pasado si vos o yo éramos presidentes? Yo qué sé, no sé, digamos, es contrafáctico, no sabemos. Pero el mileísmo se apoya mucho en esa hipótesis de decir, no, si hubiera ganado el peronismo, todo hubiera sido peor. Bueno, en fin, eso es una discusión, como te digo, no hay que meterse. Tiene asidero. Podemos saber lo que pasaba, no podemos saber lo que hubiera pasado si. Ahora, lo que sí podemos saber es que con estas políticas no se va a reducir drásticamente la pobreza en la Argentina. Bien, Alejandro, bueno, te liberamos, sabemos que tenés otros compromisos a las 9:30, te esperamos por la ciudad de Santa Fe cuando puedas venir a presentar tu libro, te invitamos de hecho. Qué re lindo, los mosquitos son muy educados. Te podemos generar algún ámbito, digamos, de escuchas, de gente que venga a escuchar, a participar en este tipo de presentaciones. Que es muy necesario. Te mandamos un abrazo enorme desde la radio FM Sol Play y desde nuestro programa Así.